lo que son enfermedades de la pleura. Bueno, eh, soy la doctora Jukik, médico neumólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a comenzar con esta clase que es un poco larga, bien, ya que las enfermedades de la pleura son bastante extensas, ¿no? El primer tema a tocar es acerca de lo que viene a ser o compete a lo que es el derrame pleural. Bien, vamos a recordar que la pleura es la estructura que recubre el parénquima pulmonar, el diafragma, el mediastino, la caja torácica. Consta de dos tipos de pleura, la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? Y recordemos que normalmente existe presencia de líquido en esta cavidad, que es una cavidad virtual, ¿bien? Pero en escasa cantidad, ¿no? Aproximadamente la cantidad de líquido pleural que se encuentra fisiológicamente es de 10 a 15 mililitros por hemitórax. O en otros términos, la cantidad de líquido viene a ser de 0,1 mililitro por kilogramo de peso. Bien, entonces esta pequeña cantidad de líquido hace que estas pleuras se deslicen entre ambas y así favorecer el proceso respiratorio. Cuando el equilibrio que ayuda en la producción y reabsorción de este líquido pleural se rompe, ¿no? Es cuando comienza a producirse la acumulación de líquido en el espacio pleural, lo que va a dar como consecuencia la presencia de derrame o efusión pleural. Bien, entonces el derrame pleural viene a ser la acumulación de líquido a nivel del espacio pleural. Bien. Ya hemos hablado que en condiciones normales o fisiológicas la cantidad de líquido formado en cada emitórax es de 10 a 15 mililitros al día. Y este favorece el deslizamiento entre ambas hojas pleurales. Bien, el ritmo o velocidad al cual se produce este líquido en condiciones fisiológicas es de 0,5 mililitros por hora, ¿no? Y ya hemos hablado que la producción y absorción dependen de mecanismos fisiológicos, principalmente de lo que viene a ser la presión hidrostática y la presión oncótica. Cuando se pierde este equilibrio, se produce el acúmulo de líquido. Bueno, las causas o etiologías del derrame pleural pueden ser múltiples. Pueden ser de causas o etiologías primarias que comprometen la pleura, ¿no? O que son secundarias a patologías que comprometen el parénquima pulmonar o de causa extratorácica. Muy bien. Eh, Dentro de los mecanismos hemos hablado que el desequilibrio entre lo que es la presión hidrostática y presión oncótica a nivel de los capilares pulmonares, bien, va a producir el acúmulo de líquido. Generalmente, cuando hay aumento de esta presión hidrostática o disminución de la presión oncótica, va a dar como resultado la presencia de acúmulo de líquido a nivel del espacio pleural. Estas dos causas principalmente van a producir lo que vamos a llamar trasudados, que veremos más adelante. Dentro de las causas principales de trasudados tenemos a la cabeza la falla cardíaca. La falla cardíaca sigue siendo responsable de más del 80% de los casos de derrame pleural. Bien, también hemos visto de que hay otras causas de trasudados, aparte de la falla cardíaca, como viene a ser la hipolipominemia, el síndrome nefrótico o la presencia de hidrotoras, como puede darse en pacientes con cirrosis hepática avanzada. Bien, pero no son los únicos mecanismos por los cuales se puede producir acúmulo de líquido a nivel del espacio pleural. También tenemos lo que es el aumento de la permeabilidad capilar. Este aumento de la permeabilidad capilar es el mecanismo fisiopatológico que con mayor frecuencia va a producir los exudados, que veremos más adelante. Dentro de las causas que aumentan esta permeabilidad tenemos muchas, entre ellas causas infecciosas, ¿no? Como puede ser la tuberculosis, derrames paraneumónicos o de origen maligno, como pueden ser la presencia de metástasis a nivel de pleura. También otro mecanismo por el cual se produce acúmulo de líquido es cuando hay problemas en la reabsorción del líquido. Hay que recordar, eso es fisiología, que la reabsorción del líquido se produce fundamentalmente a nivel de la pleura parietal, a nivel de los ganglios o vasos linfáticos. Cuando hay obstrucción a este nivel, ¿no? Se produce obviamente el acúmulo o la mayor cantidad de líquido a nivel de este espacio. Una de las causas principales es de origen maligno.
Bueno, que puede ser la infiltración de la pleura, masas de localización mediastínica, etcétera. Otra de los mecanismos por los cuales se puede producir el acúmulo de líquido es el paso de líquido de una cavidad hacia otra, como puede ser en pacientes con ascitis, donde por comunicaciones a nivel del diafragma se puede eh, ver este paso de líquido de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, ¿no? Ese es el mecanismo por los cuales se produce principalmente el hidrotórax, que se da en pacientes con cirrosis hepática. Otro de los mecanismos mencionados es el aumento de la presión negativa en el espacio pleural. Hay que recordar que en el espacio pleural la presión es negativa, ¿no? Generalmente menos 5 centímetros de agua. Y cuando hay un aumento de esta presión negativa, como puede darse en los pacientes con pulmón atrapado, también favorece el acúmulo de líquido a nivel de este espacio. Bien, otro de los mecanismos son rotura o compresión o lesión del conducto torácico, que es la causa fundamental cuando vemos quilotórax, ¿no? O las roturas vasculares que puede darse en pacientes que presentan hemotórax. Entonces, veamos que los mecanismos por los cuales se produce el derrame pleural son múltiples. Hay principales, ¿no? Hay que conocer cuáles son los principales y obviamente cuáles son las patologías que van a desencadenar estas alteraciones en el equilibrio de la producción y reabsorción del líquido pleural. Entonces, dentro de lo que viene a ser el cuadro clínico, esto es muy variable, pero lo más característico es la presencia de dolor torácico. El dolor torácico en estos pacientes es un dolor de tipo hincada o punzada, que suele aumentar con los movimientos respiratorios, generalmente con la inspiración. Bueno, generalmente es de localización unilateral, pero hay que recordar que hay enfermedades como la falla cardíaca que van a dar derrames bilaterales. Bien, generalmente el inicio de este dolor suele ser agudo o subagudo, dependiendo del cuadro clínico o la etiología del derrame pleural. Dependiendo de la cuantía o volumen de este derrame, se puede asociar la presencia de disnea. Bien, y obviamente puede acompañarse de otros síntomas como puede ser tos, pérdida de peso, fiebre, ¿no? Anorexia, astenia, etcétera. Todo esto nos llevará a determinar la causa de la aparición de derrame pleural en el paciente. Dentro del examen físico, lo característico que ustedes ya conocen desde fisiología, que es eh, a nivel de la palpación, lo que es la disminución o abolición de vibraciones vocales. Si percuto al paciente, lo que voy a obtener es la presencia de matidez, ¿no? Y si lo ausculto, se puede determinar la disminución o abolición del murmullo vesicular. En algunos pacientes se puede determinar la presencia de un frote pleurítico, que no es habitual, pero se puede escuchar, ¿no? Y la presencia de egofonía a nivel de la auscultación. Cuando tengo un paciente con derrame pleural, es muy importante hacer una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico. De ello va a depender determinar o sospechar la etiología de esta efusión pleural. Bien, una vez que tengo una adecuada historia clínica donde recojo antecedentes personales, comorbilidades, ¿no? Antecedentes de consumo de fármacos, a pesar que los fármacos infrecuentemente pueden producir derrame pleural, debo conocer qué fármacos pueden estar relacionados con el origen de esta patología. Hay que recordar que medicamentos como la miodorona, la nitrofurantoína, entre otros, pueden estar asociados con derrames o ser causa de derrames pleurales, ¿no? No es lo habitual, ¿no? Pero tiene que estar dentro de lo que es mi interrogatorio e historia clínica. Una vez que yo tengo ya una historia clínica y examen físico adecuado, tengo que comprobar o corroborar que mi paciente tiene un derrame pleural. Para ello hago pruebas de imágenes. La primera prueba de imagen sigue siendo la radiografía de tórax. Bien, es recomendable hacer una radiografía de tórax en incidencia posterior anterior y lateral, dependiendo del hemitórax que yo vea afectado, pediré lateral sea derecha o izquierda. Bien, entonces la radiografía también hay que recordar, esta es la parte de radiología que ustedes ya han visto, para que un derrame pleural sea evidenciado en una placa posterior anterior,
tiene que tener como mínimo un volumen de 150 mililitros. Las incidencias las incidencias laterales pueden ver derrames pleurales en menor cuantía, ¿no? Cuando vemos que hay una obturación del seno diafragmático posterior, generalmente este seno se obtura con volúmenes alrededor de 75 mililitros. Bueno, por eso es muy importante hacer ambas incidencias. Ahora, otro de las pruebas de imágenes que puede realizarse aparte de la placa de tórax es la ecografía torácica. Es una herramienta actualmente diagnóstica de mucha ayuda para nosotros, ya que la ecografía ayuda sobre todo en aquellos derrames pleurales pequeños, loculados, ¿no? Que a veces tienen localizaciones un poco atípicas, ¿bien? Y sobre todo para la evaluación de pacientes que están inestables hemodinámicamente, ¿bien? O pacientes que no pueden ser trasladados fácilmente a un área de radiología para poder realizarla. O se puede realizar este examen a pie de cama del paciente. Y esto es de mucha utilidad, sobre todo en pacientes en unidad de cuidados críticos, como es la UCI. ¿Bien? Entonces, esta herramienta es de mucha ayuda para la evaluación de pacientes con derrame pleural. Aparte de todo ello, actualmente las guías recomiendan, como ya vamos a ver diapositivas posteriores, que cuando tengo un derrame pleural tratar de hacer siempre una toracocentesis en la medida de lo posible. Bien, y esta toracocentesis, como es un procedimiento invasivo, hay que tratar de realizarlo siempre con guía ecográfica para aumentar la rentabilidad diagnóstica y disminuir las complicaciones en los pacientes. Otro estudio de imagen que puede realizarse es la tomografía, bien, sea con contraste o sin contraste. La tomografía no es una prueba que se realice de primera intención en un paciente con derrame pleural. Tiene sus indicaciones. Generalmente la realizamos en aquellos pacientes en los cuales sospeche de derrames pleurales complicados. Bien, por ejemplo, puede ser en el caso de pacientes con derrames paraneumónicos que no mejoran, ¿no? Inclusive veo empeoramiento clínico en el paciente o cuando estoy sospechando en la presencia de empiema. Bueno, y sobre todo vamos a realizar ese estudio tomográfico cuando sospeche de malignidad. Bien, entonces es una herramienta de mucha utilidad en estos casos. Aquí tenemos algunas imágenes, tenemos en la parte izquierda una radiografía de un paciente con una efusión pleural. ¿Cómo veo una efusión pleural en una radiografía? Vemos una radiopacidad homogénea, ¿no? Que suele dibujar esta concavidad característica del derrame pleural. No todos los derrames pleurales van a tener esta concavidad, ¿bien? Cuando veo esta concavidad, tenemos la llamada curva de Damasó, ¿no? Dependiendo del volumen o cantidad del derrame pleural, podemos ver desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, ¿bien? Obturación del seno cosodiafragmático del emitórax implicado en este lado del lado izquierdo, ¿bien? Pero esa es la característica de la efusión pleural. Esta es la incidencia posterior anterior y aquí tenemos la incidencia lateral izquierda. Bien, pero no todos los derrames se localizan de manera típica. Bien, en ocasiones vamos a tener estos casos, ¿no? Aquí tenemos esta radiopacidad homogénea que está ubicado a nivel de lo que es la cisura del emitórax izquierdo. Bueno, entonces vemos esta línea y corresponde pues a un derrame o una efusión pleural interlobar. Bien, entonces muchas veces vamos a tener estas imágenes, ¿no? Que corresponden a efusiones pleurales de localización atípica. Y en esta radiografía del lado derecho, aquí vemos pues una radiopacidad homogénea. Impresionaría inicialmente que hay una elevación del hemidiafragma derecho, ¿no? Pero vemos de que el seno cosodiafragmático no está del todo libre, está obturado, ¿no? Esto corresponde, bien, a un derrame pleural derecho de localización subpulmonar. Bien, entonces a veces las imágenes no van a ser típicas, pero tengo que sospechar basados en la historia clínica y basados en el examen físico que realizo al paciente. Nuevamente, la tomografía no suele ser una prueba realizada de primera línea, ¿no? Pero lo hacemos en este caso, por ejemplo, en los casos de pacientes con empiema.
Aquí vamos a ver una tomografía con contraste en corte axial, ventana mediastínica, donde vamos a ver el engrosamiento a nivel de lo que es la pleura parietal como la pleura visceral. Bueno, entonces, cuando tengo un paciente, ya hemos visto con sospecha de derrame pleural, confirmo con pruebas de imágenes, con todas las que acabamos de mencionar, y una vez tenía mi prueba de imagen, tengo que hacer pruebas invasivas para obtener líquido y estudiarlo. Bueno, tenemos que recordar que el líquido, el derrame pleural se puede clasificar dependiendo de los hallazgos citoquímicos en el líquido pleural entre sudados y exudados, según los criterios de Ley que veremos más adelante. O se pueden clasificar dependiendo de la etiología del derrame pleural. Bien, entonces, una vez que tengo las pruebas de imágenes, hago mi toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento invasivo por el cual obtengo líquido. Estas pueden ser de tipo diagnóstica o evacuatoria. Las evacuatorias serán en aquellos pacientes que tienen derrames importantes que comprometen o producen falla respiratoria en el paciente, que muchas veces pueden ser realizadas mediante un catéter y drenaje por aspiración con jeringa, o van a tener que realizarse colocación de tubos de drenaje para poder facilitar la expansión pulmonar. Entonces, una vez que yo hago mi toracocentesis, ¿no? Dependiendo de lo que yo sospeche, voy a tener que complementar esta toracocentesis con la toma de biopsias pleurales, que pueden ser biopsias realizadas de forma transparietal con la aguja de Abrams, ¿no? O pueden ser realizadas por mecanismos mucho más invasivos, como pueden ser toracoscopías, que pueden ser mediante toracoscopías rígidas, flexibles o videotoracoscopías, ¿bien? En el cual yo ingreso con diversos canales de trabajo y video para poder visualizar directamente la pleura tanto parietal como visceral. Bien, la broncoscopía es otro método invasivo que usamos en neumología. No suele ser de uso habitual en los pacientes con derrame pleural, salvo en aquellos pacientes con malignidad, donde yo vea lesiones parenquimales que sean susceptibles de ser biopsiadas, como son la presencia de nódulos o masas pulmonares. Es ahí donde yo, ¿cómo se llama? Hago mano de la broncoscopía. Bien, o pacientes que tienen síntomas que me hagan sospechar en obstrucción bronquial, lesiones endobronquiales, ¿no? O pacientes con hemoptisis. Entonces, este es un algoritmo que nos ayuda a resumir todo lo que hemos hablado. Tengo un paciente con sospecha de derrame pleural, historia clínica, examen físico adecuados. Hago esto, confirmo con pruebas de imágenes, con las distintas pruebas de imágenes que acabamos de ver, pero igual siempre la primera imagen a realizar es una placa de tórax, en postura anterior y lateral. Bien, una vez que hago mi prueba de imagen, hago mi toracocentesis. Bien, determino las características de mi líquido. Dependiendo de eso, haré o decidiré tomar o no biopsias pleurales, sea biopsias pleurales transparietales o mediante toracoscopía, pleuroscopía o toracotomía o biotoracoscopía. Bueno, y dependiendo de estos resultados, voy a plantear mis posibles diagnósticos. Puedo complementar el estudio con tomografía, ya hemos visto en qué condiciones, como también puedo utilizar o echar mano de la broncoscopía en caso de lo que ya hemos mencionado, de malignidad sobre todo. Bien, entonces, una vez que hago la toracocentesis, hago el estudio citoquímico del líquido pleural. Con esto puedo dividir o puedo clasificar al derrame como trasudado o exudado. Cuando estoy frente a trasudados, generalmente no requiere mayor estudio del paciente. Bien, pero cuando estoy frente a exudado, es ahí donde tengo que comenzar a investigar cuál puede ser la etiología de este exudado. Bien, con respecto a los trasudados, suele deberse, ya hemos hablado, a una falta de equilibrio entre la presión hidrostática por aumento de esta y la presión oncótica por disminución de esta última. Esto generalmente es las causas más frecuentes de trasudados son la falla cardíaca, la cirrosis hepática, la hipolipominemia, síndrome nefrótico, etc. Bien, y cuando estoy frente a un exudado, el mecanismo principal por los cuales se producen es el aumento de la permeabilidad capilar a nivel de los capilares pleurales. Bien, perdón, aumento de la permeabilidad vascular a nivel de los capilares pleurales.
Y generalmente el 80% de estos exudados van a ser secundarios a infecciones, malignidad y en nuestro país, obviamente, país endémico, la tuberculosis. Dentro de los criterios que utilizamos para diferenciar entre trasudados y exudados, tenemos a los criterios de Lake. Bien, actualmente todavía sigue siendo vigente el uso de estos criterios. Eh, los criterios de Lake pueden llegar a identificar a más del 90% de los líquidos y diferenciarlos entre exudados y trasudados. Bueno, con que un paciente cumpla un criterio es suficiente para ser catalogado como exudado. ¿Cuáles son los criterios? El cociente, ¿no? Entre lo que es la proteína en líquido pleural sobre la proteína en suero, cuando esta es por encima de 0,5. O cuando el cociente de lactato deshidrogenasa o DHL en líquido pleural sobre el DHL sérico o en suero es por encima de 0,6. O cuando el DHL que yo determine en el líquido pleural está por encima de los 2/3 del límite superior normal del DHL a nivel de suero o sérico. Bien, si mi paciente cumple con uno de los criterios, estoy frente a un exudado. A pesar de que los criterios de Lake suelen ser bastante sensibles actualmente para hacer esta diferenciación, hay un porcentaje eh, de trasudados, ¿no? Que pueden ser falsamente diagnosticados como exudados según criterios de Lay. Se calcula que hasta un 25 o 30%, ¿no? De trasudados pueden ser catalogados como exudados falsamente, ¿no? Y esto generalmente se da en aquellos pacientes que tienen derrames pleurales por falla cardíaca o pacientes con hidrotórax en pacientes cirróticos que estén tomando tratamiento diurético. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar los resultados, conocer la condición del paciente y el motivo, ¿no? O sea, y cuáles son las comorbilidades asociadas a este derrame pleural. Si estoy frente a este caso, ¿cómo puedo hacer para diferenciar? Fácilmente. Si estoy sospechando de que realmente es un trasudado y, bueno, falsamente ha sido catalogado como exudado en un paciente que está con tratamiento diurético, tenga falla cardíaca o hidrotórax, hago la determinación o la gradiente de albúmina entre lo que es el suero y líquido pleural. Si esta gradiente o diferencia está por encima de 1,2, puedo determinar o puedo decir fehacientemente que este paciente es un trasudado, ¿no? Nada más. O en el caso de que este paciente estemos en el contexto de un derrame pleural por falla cardíaca, también puedo determinar que es un trasudado determinando ProNPNT en líquido pleural. Cuando estos valores son superiores a 1.500 picogramos por mililitro, estoy hablando de que este derrame pleural está en el contexto de falla cardíaca y es un trasudado y no requiere mayor estudio. Bueno, hay otros criterios, aparte de los criterios de Light, que pueden ser utilizados para determinar si estoy frente a un exudado o trasudado, ¿no? Como puede ser la determinación de colesterol en líquido pleural. Se dice que si este es mayor de 60 miligramos por decilitro, otra literatura menciona por encima de 45. Generalmente estos niveles superiores se ven en pacientes con exudado, ¿no? O cuando hago la relación de cociente de colesterol en líquido pleural y sérico y este está por encima de 0,3, también se da frecuentemente en los exudados. Pero no suelen ser parámetros que utilicemos habitualmente. Nuevamente, los criterios de Lay siguen siendo actualmente los de referencia para la diferenciación de ambas condiciones. Dentro de las etiologías pasamos a la clasificación según etiología. Tenemos los derrames pleurales, primero los de causa infecciosa, como son los derrames paraneumónicos, y el empiema. Vamos a ver que dentro de la evolución de las neumonías, sean estas adquiridas en la comunidad o nosocomiales, ¿no? Vamos a ver que un poco más de casi la mitad de los pacientes con neumonía, en este caso de etiología bacteriana, pueden presentar como complicación derrames paraneumónicos. Bien, y el 40%, perdón, y dentro de este 50%, el 40% de estos derrames paraneumónicos van a ser derrames paraneumónicos complicados o en su defecto ser empiemas. Cuando hablamos de empiema, hablamos de presencia de pus en el espacio pleural. Ahora vamos a ver de que estas complicaciones en las neumonías suelen ser mucho más frecuentes en los pacientes que se encuentran en extremos de vida, o pacientes muy mayores o en pacientes en edad pediátrica.
Dentro de lo que viene a ser la microbiología, ¿no? O la causa de estos derrames paraneumónicos, tenemos que cuando siempre tenemos un líquido en el contexto de un derrame paraneumónico o empiema, debemos enviar estudios de cultivo de ese líquido pleural. Bien, a pesar de que más del 40% de estos líquidos van a tener cultivos negativos, bien, debemos mandar el estudio. Bueno, cuando tenemos derrames paraneumónicos en el contexto de neumonías adquiridas en la comunidad, los gérmenes más frecuentemente vinculados o causa de estos derrames paraneumónicos, en el caso de bacterias gram positivas, sigue siendo a la cabeza el neumococo. También tenemos a lo que es el estafilococo aureus. Bien, como causa de derrames paraneumónicos adquiridas en la comunidad de origen gram negativo, tenemos enterobacterias, tenemos E. coli, Haemophilus influenza. Y vamos a ver que la presencia de estos gram negativos generalmente van a ser en pacientes, ¿no? Con comorbilidades, como pueden ser pacientes diabéticos o pacientes alcohólicos. En el caso de que estoy frente a un derrame paraneumónico en pacientes con neumonías intrahospitalarias o nosocomiales, el germen más frecuentemente aislado en estos cultivos va a ser el estafilococo aureus meticilin resistente. Bien, casi en más de la mitad de los casos. Si tenemos hallazgos de cultivos positivos para gram negativos, los más frecuentes son E. coli, Enterobacter, Pseudomonas, ¿no? Y en caso de sospechar o tener la sospecha de que puede ser secundaria a infecciones micóticas o fúngicas, que generalmente los hongos no causan derrames pleurales, pero en caso fuese el caso, ¿no? El que causa con mayor frecuencia derrames pleurales es la infección por cándida, ¿bien? Pero generalmente esto debería sospecharse en pacientes inmunocomprometidos de forma importante. Este es un pequeño cuadro que engloba lo que viene a ser la fisiopatología de cómo se desarrolla un derrame paraneumónico y llega a ser empiema. Estamos frente a una neumonía adquirida en la comunidad o nosocomial, ¿no? En las cuales puede haber dolor pleurítico por irritación de la pleura visceral, ¿no? Que se debe a la producción, bueno, a la producción de citoquinas proinflamatorias por los neutrófilos, como respuesta a un proceso, obviamente, infeccioso. Bien, entonces, cuando estas sustancias proinflamatorias, como es la interleuquina 8 o el factor necrosis tumoral alfa, ¿va? Van a producir un aumento de lo que es la permeabilidad capilar. Bien, y obviamente esto produce vasodilatación y produce la presencia de líquido a nivel del espacio pleural. Esta es la fase exudativa de un derrame paraneumónico. Aquí, si hacemos un citoquímico, vamos a ver que el aspecto del líquido es de aspecto ceroso, ¿bien? Y si hacemos determinación del pH en el líquido pleural, ese está por encima de 7.2. Si es que el paciente no responde adecuadamente o yo no he puesto adecuadamente el antibiótico indicado para este paciente, obviamente puedo progresar a una fase purulenta del derrame pleural paraneumónico, en los cuales hay mayor presencia de polimorfos nucleares, ¿no? Aquí ya, si hago un estudio o cultivo de líquido pleural, puedo hallar gérmenes en el líquido pleural, ¿bien? Sobre todo va a haber consumo de glucosa, ¿bien? Lo que va a condicionar disminución de glucosa en lo que es la determinación del líquido pleural, aumento en los niveles de LDH y caída del pH. Si yo hago un citoquímico en este momento, el pH en el líquido pleural va a estar por abajo de 7.2, que son marcadores bioquímicos que me pueden hacer ya sospechar que mi derrame pleural se está complicando. Bien. Y si hay presencia de pus, y estoy hablando de empiema. Cuando ya estoy frente a un empiema, es porque ya hay depósito de fibrina por la presencia de sustancias procoagulantes, ¿no? Y obviamente inhibición, ¿no? De lo que es la fibrinolisis. Y cuando este empiema presenta loculaciones o tabiques, hablo de un empiema complicado o loculado. Bien, y es aquí donde obviamente vamos a ver la invasión de fibroblastos, lo que va a dar como consecuencia a la fase organizativa, ¿no? De lo que es el derrame paraneumónico, ya con presencia de empiema. Bien, obviamente el manejo en estos estados es distinto, dependiendo en cuál esté yo o el paciente.
Entonces, siempre debo sospechar derrame paraneumónico si veo un paciente con neumonía adquirida en la comunidad que no responde adecuadamente o responde de forma tórpida. Es aquí donde hago una tomografía, como ya hemos mencionado, para determinar la presencia de derrame. Bien, si estoy sospechando un empiema o paraneumónicos complicados, debo pedir tomografías con contraste. Entonces, hay hallazgos tomográficos que nos ayudan a pensar en este tipo de derrames paraneumónicos complicados o empiemas, como es la presencia de lo que es la pleura encendida. ¿A qué se refiere con la pleura encendida? Cuando yo administro contraste en un paciente con empiema o derrames paraneumónicos complicados, vamos a ver cómo la pleura parietal como visceral van a captar contraste y vamos a ver desplazamiento de los vasos circundantes, ¿no? Es algo muy característico en pacientes con empiema. Bien. No solamente puedo ver este hallazgo tomográfico, yo puedo hacer una tomografía y ver en el derrame presencia de lesiones hipodensas en su interior, que pueden ser compatibles con presencia de gas. Cuando veo presencia de gas en una tomografía en un paciente con derrame, debo sospechar que probablemente ya esté frente a un empiema. O en su defecto, estoy frente todavía a un derrame paraneumónico que probablemente el germen causante sea productor de gas, probablemente un gran negativo o anaerobio. Bien. O también me puede ayudar para ver complicaciones del empiema, si es que yo compruebo que hay empiema en el paciente, ¿no? Como la presencia de fístulas broncopleurales, pleurocutáneas. Cuando un empiema no es drenado de forma oportuna, ¿no? Podemos llegar a ver algo llamado empiema necessitatis, en el cual el contenido purulento de la cavidad pleural sale espontáneamente hacia el exterior, obviamente hacia la pared torácica, y vamos a evidenciar en el paciente presencia de pus, ¿no? Entonces, simplemente todo el contenido purulento de la cavidad pleural encontró un camino para poder drenarse de forma espontánea. A eso se le llama empiema necessitatis. Bien, nuevamente, la ecografía ayuda ¿cómo se llama? Sobre todo en el estudio de estos pacientes con derrames paraneumónicos para ver loculaciones, complicaciones y guiar las toracocentesis. Bien. Y obviamente, si es un paciente con derrames paraneumónicos, ya tiene indicación de drenaje torácico, colocar un catéter torácico. Bien. Y sobre todo si estamos frente a un empiema. Hay que actuar precozmente y rápidamente. Tratamiento antibiótico y drenaje torácico. Aquí tenemos la tomografía, corte axial, ventana mediastínica, donde vemos el signo de la pleura encendida, ¿no? Tomografía con contraste, donde vemos claramente el engrosamiento de la pleura parietal, como pueden ver en el puntero, como de la pleura visceral. Bien, ¿cómo capta contraste eso? Eso es en el caso de un empiema, en este caso de mi tórax izquierdo. Dentro del tratamiento va a depender del germen que yo sospeche, si estoy frente a un derrame paraneumónico adquirido en la comunidad o nosocomial. Bien, generalmente debemos comenzar de forma empírica, precozmente y rápidamente. Bien, y siempre debemos cubrir gérmenes anaerobios. Debemos recordar que los cultivos para anaerobios es difícil de realizar muchas veces y a veces es muy difícil su aislamiento. Por eso, a pesar que yo aísle un germen específico, debo coberturar frente a anaerobios, siempre. Bien, podemos utilizar cefalоспorinas de tercera generación asociadas a clindamicina o metronidazol para poder coberturar agentes o gérmenes anaerobios. Bien, o podemos utilizar monoterapia con ciertos betalactámicos, como viene a ser el amoxiclavulánico, que tiene acción frente a anaerobios. Bueno, en pacientes con alergia a penicilina podemos asociar quinolonas más clindamicina. Bueno, en el caso de infecciones nosocomiales, si estoy frente a la sospecha o tengo cultivos positivos para Staphylococcus aureus meticilin resistente, uso vancomicina o linezolid. Recordar que el linezolid se usa en pacientes en los cuales no se puede usar vancomicina, en pacientes sobre todo que tienen falla renal crónica. Bien, si estoy frente a un paciente con cultivo o sospecha de infección por pseudomonas, tengo que usar antipseudomónicos. Tengo medicamentos o antibióticos como viene a ser piperacillina tazobactam, los carbapenens, ¿no? O cefalosporina de tercera generación con acción antipseudomónica asociados a metronidazol. Bueno, eh,
Y el uso de aminoglucósidos no es recomendable en pacientes con efusión pleural o derrame paraneumónico, ya que los aminoglucósidos no tienen adecuada llegada a la cavidad pleural. ¿Listo? Dentro del tratamiento, ya hemos hablado de tratamiento antibiótico y drenaje. Ahora, hasta el momento no hay consenso si el drenaje torácico tiene que ser de pequeño calibre, de gran calibre, etcétera. Lo importante que ustedes se lleven de esta clase es que un paciente debe drenarse ante la sospecha de derrames paraneumónicos complicados y sobre todo de empiemas. Bien, generalmente preferimos drenajes torácicos con drenajes con calibre un poco grandes o mayores. ¿Por qué? Porque como es pus o secreción muy purulenta, muy densa, muchas veces obstruye el tubo de drenaje y no permite el drenaje adecuado de este líquido de la cavidad pleural. Bueno, cuando yo dejo o yo sospecho de que a pesar del tratamiento antibiótico y mi drenaje de mi paciente no está yendo bien, ¿no? ¿O qué debo considerar, ¿no? O es que yo el tratamiento antibiótico que he colocado no es el adecuado, he iniciado muy tarde la cobertura antibiótica en este paciente, mi drenaje no está bien colocado o es disfuncionante, ¿bien? Mi paciente tiene múltiples loculaciones, con lo cual yo puedo estar drenando un pozo, pero tengo más pozos de foco infeccioso en la cavidad pleural, ¿no? Entonces ya esos pacientes van a tener que tener un manejo un poco más complicado, un manejo quirúrgico, ¿no? O simplemente estoy frente a complicaciones, sobre todo de los empiemas, como pueden ser físulas broncopleurales. Dentro de lo que viene a ser el tratamiento antibiótico y drenaje, cuando un paciente tiene drenaje torácico, puede usar sustancias llamadas fibrinolíticos. Lo que buscan los fibrinolíticos es justo eso, evitar la formación de loculaciones. Siempre que los vaya a utilizar, los debo utilizar de forma precoz, ¿no? Y obviamente la única contraindicación para usar fibrinolíticos es la presencia de fístulas broncopleurales. Bien. Estos fibrinolíticos lo que van a hacer es ayudar a que el líquido sea menos denso, no se formen loculaciones, ¿bien? Y ayudan al drenaje del mismo. Algunas de las sustancias que pueden ser utilizadas como fibrinolítico tenemos a la estreptoquinasa, a la urosinasa y el alteplase. ¿Bien? Ahora, dentro de los otra causa de de derrames de causa, bueno, de exudados de causa infecciosa tenemos a la tuberculosis. ¿Bien? Vamos a ver de que este derrame, en el caso del derrame por tuberculosis, puede desarrollarse dentro de la semana 6 a 12 luego de una infección primaria por tuberculosis, ¿bien? Una primoinfección por tuberculosis, ¿bien? No todos los pacientes, como ya verán en la clase de tuberculosis, van a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Pero hay un porcentaje de ellos que sí la van a desarrollar, ¿no? Y algunos de ellos van a desarrollar algo llamado tuberculosis primaria. Y dentro de esa tuberculosis primaria pueden presentar esto, lo que es el derrame pleural tuberculoso. Pero la gran mayoría de pacientes lo que van a presentar son una reactivación de la tuberculosis, ¿no? Y lo pueden presentar también como derrames pleurales. Vamos a ver que generalmente eh, la presencia de derrame pleural tuberculoso se debe por aumento de lo que es la permeabilidad vascular a nivel de los capilares debido o secundario a una respuesta inmunológica. Y eso se debe a una rotura de un foco gaseoso pulmonar que contiene la micobacteria de localización subpleural. Bien, es por eso que generalmente los BK y los cultivos de BK en líquido pleural suelen ser negativos. Pero a pesar de ser generalmente negativos o frecuentemente negativos, debemos pedir estudio de baciloscopía en líquido pleural siempre que sospechemos de tuberculosis. Bueno, dentro de las presentaciones de este derrame pleural tuberculoso, también podemos tener la presencia de pseudoquilotórax. El pseudoquilotórax es el líquido pleural como que de aspecto blanquecino, no llega a ser lechoso como el quilotórax, pero es un aspecto blanquecino, ¿no? Estos cuadros de pseudoquilotórax, ¿no? Se pueden presentar en pacientes que tienen empiemas tuberculosos de larga duración o muy crónicos, ¿no? Es ahí donde tengo que, si hago una toracocentesis y veo estas características del líquido y estoy sospechando en tuberculosis, probablemente esté frente a un pseudoquilotórax. Obviamente, dentro del diagnóstico es siempre el estudio, mandar estudio microbiológico. Como vuelvo a repetir, a pesar que los BKs y cultivos de BK
suelen ser negativos, siempre debemos mandar ese tipo de estudio microbiológico siempre que sospechemos de tuberculosis. Bien. Dentro del estudio del líquido pleural, al momento de hacer el estudio citoquímico, ya hemos visto que puede dar exudados, ¿bien? Y dentro de lo que es el recuento celular, vamos a ver que hay la presencia de leucocitos a predominio mononuclear en más del 90% de los casos, ¿no? Pero, pero, en estadios iniciales, ¿no? De la tuberculosis, si hacemos una toracocentesis, podemos ver inicialmente un predominio polimorfonuclear. Obviamente, si en este paciente volvemos a repetir una toracocentesis, esta predominancia celular cambie y vuelve a ser y pase a ser puede ser de predominancia mononuclear. Bien, por eso en un paciente con líquido pleural de aspecto amarillo citrino, amarillo pajizo, ¿no? Con presencia de leucocitos y que presente predominio mononuclear, si hay contacto TB, antecedentes epidemiológicos, historia clínica sugerente, es muy sugerente de tuberculosis. Obviamente, hay determinantes o ciertas pruebas bioquímicas en el líquido pleural que puedo realizar para poder aumentar mi rango de diagnóstico. Y en este caso va a ser la determinación de una enzima llamada ADA, que es la adenosín deaminasa. Bien, cuando el ADA, el líquido pleural, está por encima de 35 unidades por litro, es muy sugerente de tuberculosis, al menos en nuestro medio, que es un país endémico en tuberculosis. Bueno, el ADA tiene una sensibilidad cercana al 100%, con una especificidad de 97% para el diagnóstico de tuberculosis. Bien, nuevamente, yo puedo coger un paciente con derrame pleural en estadios iniciales de la infección por tuberculosis, ¿no? Hago una toracocentesis y en ese momento mi ADA sale bajo, ¿no? Un ADA bajo, inicialmente, si tengo alta sospecha, no descarta tuberculosis, doctores. Bien. Entonces, si sigue mi sospecha, puedo volver a repetir una siguiente toracocentesis y probablemente mis niveles de ADA suban. Entonces, eso va a favor de mi diagnóstico para tuberculosis. Una cosa muy contraria es que si yo vuelvo a repetir una segunda toracocentesis, bien, el ADA se mantiene bajo, inclusive disminuya. Eso ya va en contra de lo que es tuberculosis. Por eso es muy importante saber cómo interpretar mis pruebas en relación al cuadro clínico del paciente. Bueno, dentro, como ustedes ya habrán estudiado en la parte de patología clínica, el ADA tiene dos tipos de isoenzimas, el ADA1 y el ADA2. La positividad del ADA es a predominio o se debe mucho a la presencia de ADA2. Bueno, ahora, la elevación del ADA en líquido pleural no solamente se debe a tuberculosis, también puede haber falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pacientes con derrames paranemónicos, pacientes con empiema, pacientes con linfomas, ¿no? O artritis reumatoide, pueden dar también niveles altos del ADA. Bien, si no puedo realizar ADA, ¿qué otra prueba puedo realizar para poder determinar si es tuberculosis o no? Obviamente se puede realizar una prueba llamada interferón gamma, ¿bien? Que viene a ser un mediador que va a ser liberado por linfocitos TCD4 cuando están en contacto o expuestos al antígeno de la micobacteria tuberculosis, ¿bien? Estos liberan ese interferón gamma y si está presente en el líquido pleural, ¿no? Estamos frente probablemente a una gran sospecha de tuberculosis, ¿bien? Al igual que el ADA, tiene una alta sensibilidad, alta especificidad. Bien, al igual que el ADA también puede haber falsos positivos. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia con el ADA? Que obviamente el ADA es mucho más rentable porque es menos costoso, ¿no? Y está mucho mejor distribuido en nuestro medio, ¿no? Pero recuerden que hay otras pruebas aparte del ADA para poder determinar o diagnosticar tuberculosis pleural. Asimismo, siempre que tengo una sospecha de tuberculosis, aparte de mi estudio de líquido pleural, debo intentar realizar una biopsia pleural para poder determinar o hacer el diagnóstico también histológico de tuberculosis. Bien, hay otras pruebas que pueden realizarse aparte de las que he mencionado, como son pruebas moleculares, como va a ser la reacción en cadena en polimerasa, el PCR, que va a identificar, obviamente, componentes genéticos, ¿no? O de ADN de la micobacteria. A esto se le llama GeneSper, que es una prueba molecular.
Esta prueba molecular lo que hace es identificar nuevamente, como ya acabo de mencionar, ADN de la micobacteria o del complejo tuberculosis, pero también nos ayuda a identificar resistencia a fármacos. El GeneXpert generalmente que utilizamos para este tipo de pacientes son aquellos que nos ayuda a identificar resistencia a un fármaco de primera línea que es la rifampicina. Bien, entonces son varias pruebas que podemos llevar a cabo en el caso de que mi sospecha sea tuberculosis. Una vez que confirme que es tuberculosis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratamiento tuberculoso, que ya hablarán ustedes en la clase de tuberculosis más adelante. Bien. Una vez que mi paciente recibe tratamiento de forma adecuada, un poco más de la mitad de pacientes pueden quedar con secuelas. Dentro de las secuelas que se puede observar, sobre todo en imágenes, van a ser engrosamientos a nivel de la pleura, ¿no? Podemos ver una pleura mucho más engrosada que puede ser evidente mediante una radiografía, tomografía o ecografía. Generalmente esto no causa mayor problema ni trascendencia en el paciente, no tiene mayor significancia clínica en el paciente, ¿no? Pero obviamente si yo lo veo en una placa, puedo sospechar que ese paciente ha tenido tuberculosis. Bien, obviamente, si tengo un paciente con derrame paraneumónico, pero que se presenta como un empiema tuberculoso, aparte de dar el tratamiento, tengo que someter al paciente a una decorticación. Una decorticación es aquel procedimiento quirúrgico en el cual yo voy a quitar capas de fibrina de la pleura parietal como visceral para favorecer la reexpansión. Esta decorticación también ayuda en el caso de los pacientes con tuberculosis a que el tratamiento llegue mejor hacia la cavidad pleural y obviamente mejora el porcentaje de curación en estos pacientes. Otra causa de exudado tenemos las causas malignas, ¿bien? Tenemos el derrame paraneumónico, perdón, el derrame pleural maligno. Dentro de lo que son las causas de derrames pleurales malignos, vamos a ver que las metástasis suelen ser la causa más frecuente de fusiones pleurales malignas, ¿bien? También tenemos derrames pleurales malignos de origen primario, pero generalmente son secundarias o como consecuencia de metástasis, ¿bien? En el caso de siendo la más frecuente en más de un tercio de los casos como consecuencia de neoplasias malignas pulmonares como foco primario. Bien, en el caso de las mujeres, el NM de mama da con mucha frecuencia derrames pleurales malignos. Bueno, ya hemos visto que el mecanismo de producción de estos derrames pleurales malignos van a ser el aumento de la permeabilidad vascular como la obstrucción a nivel de lo que es el drenaje linfático. Bien. Entonces, aquí tenemos una imagen de un derrame en una radiopacidad homogénea que abarca todo el emitóras izquierdo, ¿bien? Donde, a pesar del gran volumen del líquido pleural que presenta este paciente, ¿no? No vemos que desplace de forma muy importante el mediastino hacia el lado contralateral. Esto es muy frecuente encontrar, ¿no? Y sobre todo cuando estamos sospechando, esto se le llama mediastino congelado, ¿bien? Cuando vemos ese tipo de imágenes, un derrame muy voluminoso que no desplaza mediastino, cuidado, probablemente el origen de este derrame pleural sea maligno, ¿bien? Sea maligno. Bueno, generalmente los derrames malignos suelen ser moderados o severos, ¿ah? Y unilaterales, generalmente. Dentro del diagnóstico, nuevamente hago, al momento de hacer mi toracocentesis, generalmente voy a obtener líquidos pleurales serohemáticos o hemorrágicos. Bien, Eh, obviamente la gran cantidad de líquidos pleurales de origen maligno van a ser exudados, pero hasta un 5 a 10% pueden ser trasudados, pero generalmente van a ser exudados. Bueno. Al igual que la tuberculosis, si yo hago el estudio de celularidad en mi líquido pleural, voy a tener celularidad a predominio mononuclear, ¿no? O linfocitario, ¿no? En estos pacientes también, si hago la determinación de glucosa, ¿no? El líquido pleural, la glucosa se encuentra reducida o disminuida, ¿no? Y se ha visto que generalmente cuando veo estos hallazgos en el líquido pleural, es mucho más factible que el estudio de citología o PAP en líquido pleural sea positivo. Cuando yo tengo un paciente con sospecha de derrame pleural maligno, debo hacer el estudio citológico o de PAP, Bloxel en el líquido pleural. La rentabilidad de estas pruebas es bastante aceptable, ¿no? Dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, se dice de que la citología puede
llegar a ser positiva hasta un 60%. Otras hablan de menos del 50% de positividad. Pero cuando yo pido, por ejemplo, citología o PAP en líquido pleural asociada a Bloxel, mi rentabilidad diagnóstica aumenta, ¿no? Hasta un 70%. Bien. Pero siempre que sospeche de malignidad, debo intentar sacar una muestra de biopsia de pleura. Siempre. Bien. Y de preferencia, si vamos a realizar este tipo de estudio, debemos realizarlo con estudios un poco más invasivos, como una toracoscopía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mediante la toracoscopía yo puedo visualizar la pleura, ¿no? Y ver, obviamente, la presencia de implantes malignos en la pleura y biopsiar. ¿Bien? Porque a veces si entramos a ciegas, es posible porque a veces la pleura no está uniformemente afectada y podemos coger una zona de pleura que todavía no está afectada por la malignidad o por la metástasis. Bien, es por eso de que siempre, de preferencia, si vamos a realizar algún tipo de biopsia, hacerlo mediante este tipo de técnicas invasivas. En el caso de que no se pueda realizar porque la condición del paciente no lo permite, bien, obviamente, y vamos a biopsiar, siempre tenemos que realizarla, ¿cómo se llama? Llevando a cabo una ecografía previamente. A veces con la ecografía torácica, dependiendo de la persona que haga la ecografía, se puede visualizar implantes pleurales, ¿no? Y hacer una biopsia dirigida hacia estos niveles. Y hemos hablado acerca de lo que es la biopsia de pleura, ¿bien? Y obviamente el tratamiento va a ir dirigido en base a la causa del derrame pleural. Por ejemplo, si es un derrame pleural secundaria o un NM pulmonar, el tratamiento irá dirigido frente al NM pulmonar. Si es secundario a un NM de mama, al NM de mama. ¿Bien? Pero si tengo pacientes que están muy sintomáticos, pacientes en los cuales la quimioterapia, radioterapia puede ayudar a disminuir o controlar la formación de líquido pleural en estos pacientes, pero a veces no va a ser suficiente. A veces voy a tener que realizar otro tipo de procedimientos terapéuticos y a eso le llamamos pleurodesis. La pleurodesis es un procedimiento en el cual voy a instilar en la cavidad pleural, ¿no? Ciertas sustancias, como puede ser bleomicina o talco. Y la pleurodesis, doctores, no es más que producir o provocar la sínfisis o la unión entre ambas pleuras, como pegarlas, para evitar que se forme mayor cantidad de líquido. ¿Listo? Esos aquellos pacientes en los cuales no responde del todo con el uso de quimioterapia o radioterapia. Bueno, y si vamos a hacerlo, hay que hacerlo de forma temprana. Hay pacientes que lamentablemente, una vez llegados al diagnóstico, estamos en estadios avanzados, en los cuales la pleurodesis no va a ser una opción. Entonces, esos pacientes van a tener que ser sometidos probablemente a tóracos evacuadoras con cierta regularidad, dependiendo de cómo se llene el líquido a nivel del espacio pleural. Bueno, y a veces, pues, para evitar esto, la colocación de catéteres pleurales también puede ayudar al drenaje periódico de estos pacientes, ¿no? Pero generalmente esto se da en pacientes que tienen, pues, un pronóstico bastante malo y generalmente tienen una sobrevida bastante corta. Así que esta es la forma de actuar frente a pacientes con derrames pleurales malignos. Dentro de otras causas de exudados, no solamente tenemos a las infecciones, a las neoplasias, también tenemos las enfermedades sistémicas, ¿bien? Entre ellas lo que viene a ser la artritis reumatoide y el lupus, ¿bien? Dentro de lo que viene a ser los derrames por artritis reumatoide, también se producen exudados y generalmente se dan dentro de los primeros años de realizado el diagnóstico de artritis reumatoide, aproximadamente en el 5% de los pacientes. Y es mucho más frecuente en varones, ¿bien? Es más frecuente en varones. Son derrames pequeños, generalmente de localización izquierda, ¿bien? Y suelen ser recurrentes. Generalmente no requieren mayor manejo, solamente el manejo de la enfermedad de base, que es en el caso de la artritis reumatoide. Y a veces pueden cursar de forma sintomática y son diagnosticados de forma incidental. Se, si hago algún tipo de estudio inicial para determinar si estoy frente a un derrame por artritis reumatoide, ¿no? Puedo hacer determinaciones de ciertos componentes. Por ejemplo, puedo determinar en líquido pleural la presencia de factor reumatoideo. Si los niveles están por encima de 1/320, es muy sugerente de pleuritis reumatoidea. Bueno, en el caso del lupus,
Generalmente, en el caso que se presente y muchas veces se puede presentar como síntoma inicial del diagnóstico, bien, es bastante frecuente, ya ustedes saben que es mucho más frecuente en mujeres, bien, y generalmente si se llega a presentar, se presenta de forma bilateral, bien. Y otra forma de poder saber si este derrame pleural bilateral está en el contexto de LES o lupus, se pueden hacer determinaciones de ciertos marcadores en el líquido pleural. En este caso, si ve título anticuerpos antinucleares y estos están por encima de 1/160 en líquido pleural, es muy sugerente de pleuritis por lupus. Bien, pero obviamente hay que siempre recordar de que estas elevaciones de estos marcadores pueden estar condicionados por otras causas, ¿no? Pero siempre tengo que sospechar, teniendo en cuenta mi cuadro clínico, obviamente, exploración física del paciente, pero deben conocer qué es lo que puedo realizar como estudio en el líquido pleural en estas enfermedades sistémicas. Ahora, otra causa de exudado que no es muy frecuentemente visto en la práctica diaria es el quilotórax. El quilotórax es la presencia de líquido linfático en la cavidad pleural. Al momento de hacer una toracocentesis, obtenemos un líquido lechoso, y se debe a rotura o obstrucción del conducto torácico, que puede ser de origen traumático o puede ser de origen neoplásico. Bien, ya hemos hablado del pseudoquilotórax, bien, que puede darse en pacientes con derrames pleurales o empimas tuberculosos de larga evolución, o también se puede dar en pacientes con derrames de larga evolución o en pacientes que tienen artritis reumatoide. La artritis reumatoide puede ser otra causa de pseudoquilotórax. Bien, cuando estoy frente a un quilotórax, ¿qué es lo que debo pedir en líquido pleural? La determinación de triglicéridos. Bien, si mis triglicéridos están por encima de 110 miligramos por decilitro, hago el diagnóstico de quilotórax y sobre todo teniendo en cuenta el aspecto lechoso de cómo se llama el líquido pleural. Si mi determinación de triglicéridos está por debajo de 50 miligramos por decilitro, descarto lo que es el quilotórax, doctores. Pero si yo determino mis triglicéridos en líquido pleural y estos se encuentran entre 50 y 110, no me queda claro si es un kilotórax o no, ¿qué es lo que debo pedir? La determinación de kilomicrones. Cuando yo encuentro kilomicrones en líquido pleural, estoy 100% seguro que estoy presente o estoy frente a un kilotórax. Bien, y obviamente los niveles, si hago niveles O2 o colesterol en líquido pleural en pacientes con kilotórax, esos tienen que estar por debajo de 200. En cambio, si estoy frente a un pseudoquilotórax, ¿cómo hago el diagnóstico? Determinando colesterol en líquido pleural. Si las cifras están por encima de 200, estoy frente a un paciente con pseudoquilotórax. Y ya hemos visto cuáles pueden ser las causas de este pseudoquilotórax. El manejo de un paciente con kilotórax va a variar mucho. Bien, hago el diagnóstico, ¿listo? De kilotórax. Generalmente el tratamiento va a ser un tratamiento conservador inicialmente, manejo médico, ¿bien? También depende mucho de la causa, ¿bien? Si es de origen traumático o no traumático, ¿bien? Dentro de lo que es el tratamiento conservador o médico, tengo que hacer primero una restricción dietética. Al paciente tengo que darle una dieta alta en hidratos de carbono, alta en proteínas, baja en grasas, pero que contengan triglicéridos de cadena media. Generalmente estos pacientes tienen niveles de desnutrición importantes, ¿bien? Muchas veces vamos a tener que echar mano de fármacos, como puede ser el octreotide o la somatostatina para el manejo de esos pacientes, ¿bien? Si un paciente no responde a tratamiento conservador o médico, ya opto por el manejo quirúrgico. Dentro del manejo quirúrgico tengo lo que es, aparte de que un paciente puede precisar de drenaje torácico del quilotórax, ¿bien? Sobre todo cuando tengo volúmenes importantes en el emitórax comprometido, ¿bien? Este paciente puede ser sometido a una pleurodesis y si eso no es suficiente, puede llegar a un manejo quirúrgico importante. Dentro de lo que es el manejo quirúrgico, puedo tener lo que viene a ser la ligadura del conducto torácico. Muchas veces se puede optar por la embolización del mismo conducto torácico para evitar la formación de este quilotórax, ¿no? Pero obviamente esto dependerá del volumen, del estado funcional del paciente, del estado nutricional del paciente y de la causa del quilotórax en el paciente. Bueno,
Pasemos al siguiente punto, fuera de lo que ya son derrames pleurales, y pasemos a otra patología bastante frecuente en la cavidad pleural, que es el neumotórax. A diferencia de lo que es el derrame pleural, el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Bien, ahora, es una patología frecuente cuya prevalencia o incidencia va a variar dependiendo de la literatura que ustedes revisen, de cada región. Eso puede variar de forma importante. Bien, obviamente, si yo ya hemos hablado de que la presión en la cavidad pleural es negativa, pero al ver este ingreso de aire en la cavidad pleural, esta presión negativa se pierde. Dependiendo del volumen de aire que yo tenga dentro de la cavidad pleural, voy a producir o se va a producir mayor o menor colapso del parénquima pulmonar. Y obviamente eso va a repercutir en la función pulmonar o en la ventilación del paciente. Bien, obviamente no es lo mismo un neumotórax en un paciente con un parénquima completamente sano, aparentemente, a un paciente que tenga enfermedades pulmonares crónicas, como veremos más adelante. Bien, dentro de lo que es el neumotórax, los neumotórax pueden ser traumáticos o no traumáticos. Listo. Dentro de los no traumáticos, vamos a ver, como vamos a ver en las diapositivas que vienen, el neumotórax espontáneo. Y dentro de los neumotórax espontáneos, vamos a tener neumotórax espontáneos primarios o secundarios. Bueno, pero la causa más común de neumotórax es el de causa traumática. Ya hemos hablado que la incidencia o prevalencia de este tipo de neumotórax puede variar según la región o el país que ustedes, de las cuales ustedes lean algún tipo de referencia bibliográfica. Bien, tenemos que determinar que el neumotórax, en el caso que sean neumotórax no traumáticos o neumotórax espontáneos, ya vamos a tener neumotórax primarios y secundarios, ¿no? Si estamos frente a neumotórax espontáneos primarios, bien, es mucho más frecuente en varones y fumadores, bien, en comparación a las mujeres. Pero si hablamos de recurrencia de neumotórax espontáneo primario, es mucho más frecuente en el sexo femenino. Bueno, los neumotórax espontáneos secundarios, bien, generalmente, también al igual que los primarios, son más frecuentes en varones, bien, sobre todo en pacientes por encima de los 55 años. Pero hay enfermedades, ya, pulmonares que están en relación con estos neumotórax espontáneos secundarios. Y la enfermedad que más frecuentemente se vincula con estos neumotórax espontáneos secundarios es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? Obviamente, en países endémicos de tuberculosis como el nuestro, también vemos de que el neumotórax se puede presentar como complicación de secuelas post-tuberculosas. Dentro de los neumotórax traumáticos se dividen en iatrogénicos y no iatrogénicos. Iatrogénicos son aquellos que son secundarios a procedimientos médicos, procedimientos invasivos, como puede ser una toracocentesis, una broncoscopía, con biopsia, con criobiopsia, biopsias pulmonares percutáneas, pacientes que se les coloca catéteres venosos centrales, etcétera. Bien, y los no iatrogénicos son aquellos que se deben a neumotórax de por sí traumáticos por heridas penetrantes, punzocortantes, por traumatismos torácicos cerrados, etcétera. Bien, nuevamente, recuerden que la causa más frecuente de neumotórax es el de origen traumático. Dentro de los neumotórax espontáneos tenemos los primarios y los secundarios. ¿Cuándo hablo de primario? Cuando se presenta un neumotórax en un paciente sin patología pulmonar asociada, aparentemente. Bien. Nuevamente es mucho más frecuente en varones, ¿no? Y sobre todo en pacientes fumadores. Bien. Generalmente cuando tengo neumotórax espontáneo primario, si hago una tomografía, puedo llegar a ver en un porcentaje de pacientes la presencia de pequeñas bulas subpleurales, sobre todo ubicadas en ápices pulmonares. A eso se le llaman bleps. Entonces se dice o se plantea que la rotura de estos bleps o estas bulas pequeñas pueden ser el origen de estos neumotórax. Bien, pero el paciente aparentemente nunca ha tenido ninguna patología pulmonar previa. Bien, a pesar que puede ser muy aparatosa su presentación, hasta un 10% de los pacientes pueden cursar completamente asintomáticos, sin ninguna molestia o molestias muy menores, ¿no? Al momento de presentar ese tipo de neumotórax.
Se ha visto de que en algunos pacientes puede haber asociación de neumotórax espontáneo primario con la presencia de HLA haplotipo A2B40, ¿no? Y se ha visto que cuando presentan este tipo de exposición, están muy asociados al síndrome de Marfan, a la homocistinuria y a la anorexia nerviosa. Bien, así que hay cierto componente, por así decirlo, genético en algunos pacientes con neumotórax espontáneo primario. El secundario se da en aquellos pacientes que tienen una enfermedad o patología pulmonar de base. Bien, nuevamente, la enfermedad pulmonar más asociada a este tipo de neumotórax secundario es la EPOC. Pero tenemos otra cantidad de enfermedades que pueden presentar o pueden asociarse a neumotórax espontáneo secundario, como veremos en la siguiente diapositiva. Dentro de la clasificación de neumotórax, antes de hablar de las enfermedades asociadas a neumotórax espontáneo secundario, tenemos un acápite aparte, que es el neumotórax tensional. Antes se hablaba de neumotórax a tensión, ¿bien? Cuando yo veía un neumotórax que producía colapso total del parénquima pulmonar, ¿bien? Actualmente hablamos de neumotórax a tensión cuando existe una repercusión hemodinámica en el paciente. Ya hemos dicho que dependiendo del volumen de la cantidad de aire en la cavidad pleural, el colapso del parénquima pulmonar puede producir alteración en lo que es el retorno venoso, lo que va a disminuir el gasto cardíaco y puede llevar al paciente a un shock hemodinámico. Cuando yo tengo repercusión hemodinámica en mi paciente, hablo de neumotórax tensional. Nuevamente, este neumotórax tensional se puede producir sin tener un colapso completo del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque en los pacientes con enfermedades pulmonares ya establecidas, con baja reserva funcional, obviamente un pequeño neumotórax puede implicar mucha repercusión hemodinámica en mi paciente. Por eso es que el neumotórax tensional es un acápite aparte. Pero cuando estoy frente a este neumotórax tensional, tengo que actuar rápidamente. Bien. Dentro de la etiología ya hemos hablado del neumotórax espontáneo primario. Bien. Ya han escuchado acerca de eso. Dentro de lo que es el neumotórax espontáneo secundario, nuevamente la EPOC es una de las enfermedades más frecuentemente vinculadas, ¿bien? En zonas con alta endemicidad como nuestro país, tuberculosis sigue siendo una causa bastante frecuente. Hay otras infecciones que pueden presentar neumotoras como complicación, como va a ser la infección o las neumonías por Pneumocystis jirovecii, ¿bien? O, por ejemplo, una complicación también que se veía era con neumotoras, son las neumonías secundarias a infección por SARS-CoV-2 en la época de la pandemia. Bien, no era frecuente, pero podía verse. Listo. Dentro del cuadro clínico del paciente con neumotórax, obviamente, un paciente que va a consultar por dolor torácico de aparición aguda, dolor torácico intenso, ¿no? Que aumenta obviamente con los movimientos respiratorios, disnea súbita, ¿bien? Puede haber la presencia de tos, hipotensión, taquicardia, ya hemos visto por qué motivo, bueno. Y en aquellos pacientes con neumotórax espontáneo secundario, generalmente la clínica o la presentación clínica va a ser mucho más aparatosa, ¿bien? Porque obviamente tienen una reserva funcional disminuida. Generalmente, después de un primer episodio, un paciente puede volver a presentar un segundo episodio, ¿no? La recurrencia, ¿no? En el caso de neumotórax espontáneo primario, puede llegar a ser de hasta un 30-50% dentro del primer año, luego de un primer episodio. Y es mucho más frecuente en mujeres, ¿bien? Como ya habíamos mencionado. En el caso de recurrencia, si estoy frente a neumotórax espontáneo secundario, también un poco más de la mitad de pacientes pueden recurrir nuevamente con un nuevo episodio de neumotórax dentro de los primeros 6 meses, luego de un primer episodio. O sea, es mucho más corto el tiempo de recurrencia en aquellos pacientes con patologías pulmonares previas. El diagnóstico, al igual que el derrame pleural, son con pruebas de imágenes. La primera mano es realizar una radiografía de tórax, ¿bien? Donde yo voy a ver el neumotórax, ¿bien? En algunos pacientes va a ser necesario la tomografía, porque a veces puede quedar algún tipo de dudas de la radiografía de tórax, ¿no? A veces si el paciente tiene
ya lesiones seculares muy importantes, donde hay como secuelas importantes, la presencia de bulas, ¿bien? A veces bulas de gran tamaño pueden simular neumotórax. Es por eso que la tomografía nos ayuda a diferenciar con mucha más claridad de un neumotórax de una bula, ¿no? Entonces, en esos casos, yo pediría una tomografía. O en aquellos pacientes con neumotórax que a pesar de un tratamiento adecuado, persisten con el neumotórax. En esos pacientes tenemos que descartar la presencia de fístulas broncopleurales, ¿no? Entonces, la tomografía nos podrá ayudar en ver si hay algún tipo de alteración que esté condicionando esta fuga de aire persistente. Las ecografías nuevamente es de gran ayuda, sobre todo en aquellos pacientes en unidad de cuidados críticos que pueden presentar como complicación de la ventilación mecánica neumotórax. Entonces la ecografía nos permite valorar rápidamente a pie de cama la presencia de la misma. Obviamente, si un paciente viene con insuficiencia respiratoria en el contexto de un neumotórax, tengo que hacer una gasometría. Muchas veces, como estos pacientes presentan dolores torácicos intensos, pueden confundirse con infarto agudos de miocardio, pueden confundirse con pericarditis, taponamiento cardíaco, entre otras cosas. Es por eso que a veces, en ocasiones, si nos queda algún tipo de duda, un electro completamente normal nos descartaría en gran parte de esto, y obviamente apoyada con una prueba de imagen, hago el diagnóstico de neumotórax, ¿no? Entonces, tengo que ponerme en cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales dentro de la clínica de un paciente, ¿no? Pero obviamente, si ya tengo la clínica y tengo la imagen y veo que es un neumotórax, estoy completamente seguro que el neumotórax es la causa de toda la clínica del paciente, el dolor torácico, la disnea, entre otras cosas. Dentro de lo que viene a ser la clasificación de neumotórax, ¿no? Teniendo en cuenta las pruebas de imágenes, hay muchas clasificaciones. Bien, hay fórmulas que ustedes van a observar o van a leer en los libros de neumología que ayudan a determinar el volumen exacto del neumotórax. Actualmente las guías dicen de que eso no es práctico en la parte asistencial, ¿no? Eh, por eso es que hay guías, ¿no? Por ejemplo, la guía americana del Colegio Americano o la guía británica, donde nos ayuda a diferenciar rápidamente si estamos frente a un neumotórax pequeño o grande. ¿Y por qué nos vale eso a nosotros? Porque de eso va a depender muchas veces el manejo que yo le voy a dar al paciente. Bien, aparte del cuadro clínico que presenta el paciente. Bien, hablamos, por ejemplo, en el caso de, y también tenemos la clasificación de la Sociedad Española de Neumología, que es la CEPAR. CEPAR plantea una clasificación donde habla de un neumotórax parcial, completo y total. ¿Cuándo hablo de neumotórax parcial? Cuando la separación entre ambas hojas pleurales, entre la hoja la pleura parietal y visceral, no compromete en la totalidad el largo del parénquima pulmonar. Hablamos de un neumotórax parcial. Será completo si esta separación se produce a todo lo largo del parénquima pulmonar. Y hablamos de total cuando este neumotórax produce colapso del parénquima pulmonar. Y lo veremos más adelante. Dentro de la clasificación de la Sociedad Británica, hablamos de neumotórax pequeño, teniendo en cuenta como punto de referencia el hilio pulmonar. Si vemos que la separación entre ambas hojas pleurales es menor de 2 centímetros, hablamos de neumotórax pequeño. Si esta separación, yo lo mido en la placa de tórax, es mayor a 2 centímetros, hablamos de neumotórax grande. Bien, y probablemente el volumen de neumotórax comprometa más del 50% del volumen de ese hemitórax comprometido por el neumotórax. Bien, por eso nos ayuda un poco a darnos una idea del volumen de aire que hay en la cavidad pleural. La guía americana, a diferencia de la británica, tiene como punto de referencia de esa separación el ápice. Si yo veo en el ápice una distancia menor a 3 centímetros, hablo de neumotórax pequeño. Si es mayor a 3 centímetros, neumotórax grande. Creo que aquí da, ahí está. Bueno, aquí en esta radiografía vamos a ver un neumotórax parcial según la guía española, ¿no? O un neumotórax grande según la guía americana. Esta es la pleura visceral, donde están las flechas amarillas, y esta es la pleura parietal. Bien, si tenemos como punto de referencia el ápice, ¿no? Vamos a ver que la distancia de separación entre ambas hojas pleurales está por encima de los 3 centímetros. Bien. Este es un esquema un poco más práctico de cómo clasifica la CEPAR al neumotórax, ¿no? Si encontramos una separación de ambas hojas pleurales que no compromete todo el pulmón, hablamos de neumotórax parcial. Si esa separación compromete todo el pulmón, neumotórax completo. Y si aparte de esta separación
hay colapso del parénquima pulmonar, hablamos de neumotórax total. En esta radiografía, si pueden visualizar bien, una radiografía de un paciente con un diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, vemos, ¿no?, la presencia de un neumotórax a nivel de lo que viene a ser el ápice o el ápice del lóbulo superior derecho. Es un neumotórax parcial. Vemos una radiopacidad homogénea donde se puede visualizar la separación de ambas hojas pleurales, ¿no?, en el ápice o lóbulo superior derecho. Aquí, en esta radiografía posterior anterior, vemos una radiopacidad que compromete todo el hemitórax derecho, ¿no?, que colapsa el parénquima pulmonar. Este es un neumotórax total. Más ejemplos de neumotórax. En este caso, tenemos un paciente con una lesión pariliar derecha, probablemente una neoplasia maligna primaria pulmonar, y vemos una radiopacidad que compromete o separa ambas hojas pleurales en todo el hemitórax izquierdo, un neumotórax completo. ¿Bien? O hacer mano de la tomografía, ¿no?, donde vemos un neumotórax parcial que compromete el hemitórax derecho, con presencia de enfisema subcutáneo como complicación. Probablemente un paciente con una fístula broncopleural, ¿no? Cuando yo veo un neumotórax con tubo de drenaje y enfisema subcutáneo, cuidado. O mi tubo está mal colocado o estoy frente a un paciente con fístula broncopleural. Esta es una fórmula para que ustedes conozcan, ya hemos dicho que no son prácticas, que se pueden utilizar para hacer el cálculo del volumen exacto del contenido de aire en la cavidad pleural. Nuevamente, no son útiles, ¿no?, o prácticas en la parte asistencial, pero igual se debe conocer. Dentro del manejo del paciente con neumotórax, tenemos que un paciente, obviamente, viene con dolor, viene disneico, ¿no? Tenemos que tener medidas generales. Obviamente, calmar el dolor con analgesia adecuada, ¿bien? En estos pacientes hay que indicar reposo relativo para evitar que el movimiento empeore el dolor en estos pacientes, ¿no? Eh, en diversos estudios que se han realizado, no se ha demostrado evidencia ni beneficio de que el reposo absoluto ayude a la mayor reabsorción del neumotórax, ¿no? Con un reposo relativo es más que suficiente para evitar mayor incomodidad en el paciente. Bien, obviamente, dependiendo del tamaño, dependiendo de la repercusión ventilatoria en mi paciente y hemodinámica, yo puedo tratar de forma conservadora o médica o puedo tratar de una forma mucho más agresiva o invasiva colocando drenajes torácicos, ¿no? Si es un paciente en los cuales tengo un paciente con un neumotórax parcial, ¿no? Es un paciente con una enfermedad pulmonar ya crónica o establecida, ¿no? Y tengo un neumotórax pequeño, puedo intentar el manejo con oxigenoterapia. La guía británica recomienda que el oxígeno a alto flujo puede favorecer la reabsorción del neumotórax. ¿Bien? Pero obviamente, siempre tener cuidado de aplicar alto flujo de oxígeno en pacientes que son retenedores de CO2 por el riesgo de hipercambio, ¿no? Pero yo puedo echar mano de la oxigenoterapia para ayudar a la reabsorción de neumotórax pequeños o parciales, muy pequeños. Obviamente, si es un paciente que fuma, tiene que dejar de fumar porque ya hemos visto que el hábito tabáquico es un factor de riesgo importante en los pacientes con neumotórax espontáneo primario. Entonces, si estoy frente a un paciente con neumotórax espontáneo primario, como es la primera opción, ¿no? Es un drenaje pequeño, ¿bien? Puedo intentar colocar oxígeno, observarlo. Si he visto que no colapsa más y hay mejoría de la neumotórax, podemos dar de alta después de un tiempo razonable. Pero si el paciente no mejora a pesar de las medidas conservadoras, es necesario colocar drenajes torácicos, ¿no? Puede ser, el drenaje torácico puede ser colocación de drenaje torácico si tengo un compromiso bastante importante o son neumotórax muy grandes. Obviamente, si es un neumotórax tensional, tengo que colocar drenaje torácico de forma inmediata, ¿bien? O puedo intentar, si son neumotórax pequeños, realizar drenajes directos con aspiración a través de catéteres, con aspiración con jeringa, ¿no? Pero generalmente estos pacientes resuelven muy bien, ¿no? O responden muy bien luego de la colocación de drenajes torácicos. Bueno,
Al cabo de 48 a 72 horas se puede hacer una placa de control con el tubo clampado, ¿no? Ver que no hay colapso y se retira el tubo. ¿Cuándo el manejo quirúrgico está indicado en estos pacientes? Cuando el paciente, a pesar del adecuado manejo, persiste con el neumotórax. Nuevamente, si hay persistencia en neumotórax, tengo que sospechar de una fístula broncopleural. Si un paciente presenta un segundo episodio de neumotórax, estos pacientes ya tienen que ser manejados quirúrgicamente. Si tengo casos de neumotórax bilaterales, que hemos visto casos de neumotórax bilaterales en pacientes jóvenes, bien, si el paciente tiene el antecedente o ha habido una recurrencia de neumotórax en el pulmón contralateral, manejo quirúrgico, bien, obviamente en profesiones de riesgo como puede ser pacientes que se dediquen al buceo. En esos pacientes el manejo tiene que ser quirúrgico, bien. En pacientes con neumotórax espontáneo secundario, siempre está recomendado hospitalizar al paciente. Bien, ya hemos visto de que si son neumotórax pequeños, puedo intentar con oxigenoterapia a alto flujo, teniendo siempre cuidado o precaución con aquellos pacientes retenedores por el riesgo de hipercapnia. Bien, estos pacientes, si son neumotórax un poco más grandes, van a tener que recurrirse al drenaje torácico. Bien, sea mediante la colocación de un catéter de calibre muy delgado o catéteres de calibres mucho más anchos. Bien, dependiendo de las guías que ustedes revisen, se plantea que un paciente con neumotórax espontáneo secundario, como ya hemos visto, hay mucha tasa de recurrencia al poco tiempo de un primer episodio. Es por eso que se recomienda realizar una pleurodesis en estos pacientes para evitar que vuelva a presentarse nuevamente un cuadro de neumotórax. Bien. Muchas veces cuando la pleurodesis no va a ser del todo efectiva, ¿no? Ya requiere manejo quirúrgico. Esta pleurodesis puede ser realizada mediante el catéter que yo le coloque al paciente, un drenaje torácico completamente simple, o requerirá realizar otro tipo de estudios más invasivos, como pueden ser toracoscopías o pleuroscopías, en los cuales veo la cavidad, instilo talco o bleomicina y produzco o trato de producir la unión de ambas hojas pleurales. Y si esto no funciona, tendremos que ir a un manejo mucho más agresivo, como puede ser la pleurectomía en estos pacientes. Por último, tenemos el mesotelioma. El mesotelioma es el tumor maligno primario de pleura más frecuente. Bien, vamos a ver que ese tipo de tumores van a originarse en células mesoteliales. Estas células mesoteliales no solamente están presentes en la pleura, también están presentes en el pericardio, en el peritoneo, como en la túnica vaginalis. Bien, pero la mayoría, más del 80% de los mesoteliomas, van a tener su origen en la pleura. En la pleura. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de mesotelioma? Es la exposición a asbesto. Bien, aquellos pacientes que han estado expuestos a asbesto de forma muy importante y por muchos años tienen mayor riesgo de desarrollo de mesotelioma. El mesotelioma se puede presentar años, décadas después de la exposición. Bien, generalmente es más frecuente en varones y suele estar por encima o presentarse por encima de los 60 años. Bien, hay reportes de pacientes o de mesoteliomas en pacientes menores de 45 años. No es algo habitual, bien, pero también se ha reportado. Y generalmente estos pacientes tienen un peor pronóstico en comparación a los pacientes de mayor edad, ¿no? Pero cuando yo tengo el diagnóstico de mesotelioma, doctores, quiero que sepan que el diagnóstico es pobre, pronóstico pobre, ¿bien? Generalmente el porcentaje de supervivencia es bastante bajo, ¿bien? Aproximadamente esta mediana de supervivencia, luego de realizarse el diagnóstico, suele ser de unos 20 meses, ¿no? Para estadios precoces, como pueden ser estadios 1 y 2, y de 12 meses para estadios mucho más avanzados, ¿no? Por eso el que el pronóstico es bastante malo. Se ha visto de que esta exposición al mesotelioma esta exposición al asbesto puede producir mutaciones genéticas o de lecciones, ¿no? O supresiones de ciertos genes. El gen que se ha visto más relacionado con esta patología es el gen de la proteína 1 asociado al BCRA1, que es el BAP1.
este gen supresor de tumores se encuentra completamente suprimido, ¿bien? Y se ha visto que está muy relacionado con el desarrollo de ese tipo de malignidad a nivel de la pleura. Bueno, y se ha visto que esta mutación o esta alteración se puede heredar de forma autosómica dominante. Dentro de la clasificación histológica del mesotelioma, tenemos a los mesoteliomas epiteloides, que son los más frecuentes, y los que en cierta medida tienen mejor pronóstico, entre comillas. Tenemos los mesoteliomas sarcomatoides, que tienen el peor pronóstico, y aquellos mesoteliomas de componente mixto, que tienen componente epiteloide como sarcomatoide. Pero el más frecuente dentro de lo que es la clasificación histológica es el epiteloide. Bien. Dentro del cuadro clínico es un paciente que te va a consultar por dolor torácico, un dolor torácico bastante intenso, bien, generalmente de ubicación unilateral, disnea, dependiendo si, cómo se llama, del volumen del derrame pleural que pueden presentar estos pacientes. Puede haber tos, sudoración nocturna, anorexia, pérdida de peso, caquexia, entre otras cosas. Generalmente los mesoteliomas no dan síndromes o síntomas paraneoplásicos. Es bastante raro, pero sí se puede asociar o puede dar síntomas eh, relacionados secundarios a invasiones locales, ¿no? Como puede ser, debido a que el mesotelioma muchas veces o el derrame pleural puede producir compresión del plexo braquial, puede haber obstrucción, bueno, puede haber síndrome de vena cava superior, ¿no? Y si en caso el mesotelioma ataque las células mesoteliales del pericardio, puede dar síntomas o signos de falla cardíaca, ¿no? No es lo más frecuente, no es lo habitual, bien, pero puede presentarse de esta manera. Ahora, dentro de la exploración física vamos a encontrar generalmente la clínica o los signos de un paciente con derrame pleural, bien, pero hasta un 25% de los pacientes pueden cursar solamente con engrosamiento pleural, más no con derrame pleural y tienen un mesotelioma. Nuevamente, un paciente, lo más frecuente, derrame pleural con engrosamiento pleural, pero hay pacientes que pueden cursar sin derrame pleural dentro de la presentación de ese tipo de cuadro clínico. Diagnóstico, pruebas de imágenes, radiografía inicialmente, pero estos pacientes necesariamente van a tener que ir a una tomografía con contraste, donde vamos a ver derrame pleural, vamos a ver engrosamiento de la pleura, sobre todo pleura parietal, puede haber la presencia de placas en la pleura parietal, va a ser una pleura mamelonada, engrosada, muy no tiene uniformidad en el engrosamiento, una pleura bastante mamelonada, así se va a ver en la tomografía, ¿no? En estos pacientes. Obviamente, si estoy frente a un derrame pleural, voy a tener que realizar una toracocentesis y obviamente una biopsia pleural. Nuevamente, aquí se recomienda realizar biopsias pleurales bajo visión toracoscópica, ¿bien? Para poder visualizar las zonas con mayor engrosamiento para poder realizar una biopsia mucho más dirigida y rentabilizar el diagnóstico. La broncoscopía no suele ser un estudio de rutina en mesotelioma, a menos que yo sospeche que mi diagnóstico, este derrame pleural o engrosamiento pleural se deba a otra causa y no necesariamente a una neoplasia primaria de pleura. Probablemente en algunos pacientes con masas pulmonares o enemas pulmonares se puede ver ese engrosamiento un poco irregular, ¿no? Y bueno, y no ser un mesotelioma, sino ser un derrame pleural metastásico por un enema pulmonar primario. Bien, el EBUS es la broncoscopía con guía ultrasonográfica, que lo que vamos a utilizarlo para el estudio de ganglios linfáticos. Bien, si es un paciente que tiene mesotelioma y hay compromiso ganglionar, el EBUS nos va a ayudar a poder tomar muestras de estos ganglios linfáticos si son accesibles a nivel de lo que es la vía central para poder determinar si hay compromiso a nivel ganglionar. Y dependiendo de eso, estadiar a mi paciente con mesotelioma. Nuevamente, pronóstico bastante malo. Bien, la remisión completa es poco frecuente en estos pacientes. Dentro del manejo, es un manejo multidisciplinar, bien, que incluye neumología, oncología, cirugía, ¿no? Generalmente el manejo quirúrgico está destinado a los estadios iniciales, ¿no? Pero cuando ya realizamos el diagnóstico en la gran pacientes, ya son estadios bastante avanzados. El uso de quimioterapia, radioterapia puede ayudar en algunos pacientes, bien.
pero el manejo quirúrgico radical o curativo es infrecuente en estos pacientes generalmente. Bueno, si un paciente no responde a la quimio ni la radioterapia, se pueden utilizar, se pueden utilizar mediadores o tratamiento biológico, como puede ser el uso de nivolumab o ipilimumab, que son tratamientos biológicos que de cierta manera pueden ser utilizados en pacientes con mesotelioma irresecables, ¿no? O que no responden a la quimio y radioterapia convencional, ¿no? Pero nuevamente el manejo de estos pacientes es bastante complicado y a veces ya el manejo va a ser solamente destinado al manejo paliativo, ¿no? Se le puede colocar, realizar pleurodesis, colocar catéteres pleurales, entre otras cosas, pero lamentablemente el pronóstico es bastante malo en estos pacientes, como ya se mencionó. Bueno, creo que esa es la última diapositiva. Si tienen alguna pregunta, duda, por favor, doctores. Y si no es así, doy por culminada la clase. ¿Listo? Si no hay preguntas o dudas, doctores, hasta luego.